Bienvenidos a la tercera temporada anual de Aguafiestas. En estos primeros programas vamos a tener la particularidad de que, como Juan José Sebrelli está terminando un libro de teoría política que previsiblemente se llamará El malestar de la política y está abocado casi 100% a la finalización de este libro, que estimamos que se publicará próximamente. Le hemos dado una pequeña licencia, esperemos que pueda retornar al programa cuanto antes. Y para hablar hoy sobre peronismo, hemos convocado a una de las personas que más confianza me inspira en este tema, que es Julio Bárbaro. Recuerdo que en el año 2003, cuando casi nadie conocía a Néstor Kirchner, yo estaba charlando en una radio con Julio, y todo el mundo hablaba de que Kirchner era un chirolita. Y Julio me dijo, ojo, no te equivoques, Kirchner es un duro. Yo fui de la mano de él, no me acuerdo de dónde a dónde. Ojo, me dijo, con Kirchner. Y todos pensaban que era un chirolita. Y yo dije, este bárbaro con esto que me está diciendo. Y después se reveló que lo que decía Bárbaro era verdad. Eso, pensar a ese bárbaro, pensar a aquel otro bárbaro que aparece muy jovencito ahí tirado en La hora de los hornos, aquella película célebre y un poquito plumbea, y también hay que decirlo, de Pino Solanas, en un grupo de la resistencia peronista. Ese bárbaro me parece que es un personaje ideal para que podamos conversar sobre peronismo en un momento en que todos los términos requieren un nuevo nombramiento. Vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Yo considero que el golpe de Estado, como toda manera en la cual la derecha, o toda forma de la derecha de tratar de detener, de frenar la historia, ha terminado aportando al proceso revolucionario. Es así que nos ha obligado a los universitarios a abandonar nuestra isla y lanzarnos a jugar en el proceso histórico. ¿Qué es el peronismo? El peronismo es una identidad cultural, mucho más que una ideología política. Si vos vas a Sudáfrica y preguntás qué son los negros, negro. Y del otro lado, blanco. Ideología, no. Hay confrontación de dos culturas, de dos razas. En Bolivia, ¿qué es Evo Morales? La expresión de los indios. Y del otro lado, los blancos. Ideologías varias de los dos lados. El error es tomar al peronismo como una ideología. Cuando Perón aparece, ya había estado Irigoyen reivindicando la clase media. Y eso fue una etapa. Contra una clase alta argentina, primero que no tiene identidad cultural. Los nuestros no son solo españoles. Si Brasil, ¿qué tiene? Portugueses. De la corte de Braganza hay una concepción, una identidad única, una cultura única. Acá había una cultura absolutamente europea y europeizante, y estaban los cabecitas negras del desierto, que no era tan desierto, y los que bajaron de los barcos, que eran de 1000 razas. Esa mezcla, esa ebullición, genera una propia identidad cultural. Y esa identidad cultural es la que encuentra en Perón y Evita su reflejo. ¿Y Evita qué era? Evita era la que no tenía apellido, la que podía haber sido prostituta, es la marginalidad. Los marginales dicen, acá estamos, contra las señoras gordas. Yo me acuerdo, yo deformé la Iglesia Católica, que las señoras nos decían, vamos a las villas a educar a los negros para que no se junten y se casen. 30 años después se juntan los blancos, los negros eran precursores. Digo, quiero decir, el peronismo implicó en su momento una confrontación cultural. Era Enrique Santos Discépolo, era Homero Mansi, era Cátulo Castillo. Digo, era una cultura contra otra visión, que eran marxistas prorrusos y liberales pro-yanqui. ¿Y esto cómo era? Eran de acá, autóctonos. Digo, yo siempre planteo para provocarle.
Los argentinos somos todo lo que la clase alta odia. El fútbol, el peronismo y el tango. Entonces, y después, alpargatas sí, libros no. Los negros en alpargata descubrieron el peronismo en el 45. La Universidad de Buenos Aires, Filosofía y Letras en el 72. Si en lugar de usar los libros, usar las alpargatas, llegaba 25 años antes. Quiero decir, es una conciencia. Si lo tomás así, hay conservadores peronistas e izquierda peronista. Pero es una forma de ser nación. Sí, antes de pasar un poco al debate sobre esto, voy a contar una mínima anécdota que me ocurrió hace unos días en España. Estaba en España y me habían invitado a la CAB, que es el Centro de Arte Contemporáneo de Burgos. Y bueno, nos atendieron muy bien, estaba el director allí, Emilio Pacheco. Y entonces yo pregunté, ¿nos van a llevar a la catedral? Porque la catedral de Burgos es una muy linda catedral, pese a que las catedrales españolas tienen ese problema de que están divididas, ¿no? Después de la Contrarreforma quedaron como con todos el altar en el medio, pero es una muy linda catedral, una catedral medieval. Pregunté, ¿nos van a llevar a conocer la catedral? Y me dice, pues yo pensé que ustedes los argentinos no eran tan católicos, que solo eran peronistas. Era como... Esa es la definición del argentino. A Perón le pregunta un periodista, que es famosa esa, le dice, ¿cómo son en la Argentina los pensamientos políticos? Perón dice, hay un 20% de izquierda, hay un 20% de conservadores, hay un 30% de centro. Y entonces el periodista le dice, ¿peronistas? No, peronistas son todos. Claro. Ahora, volviendo un poco al debate sobre el eje que vos planteabas, si uno lo piensa en comparación con Brasil, y ojo porque hoy casi, no sé si no somos una provincia de Brasil, ¿no? Uno lo piensa, Brasil tuvo su populismo, pero ese populismo no encarnó, digamos, en una figura que se transformara en un fleco interminable, como es el caso de Perón. En Brasil siempre la aristocracia y su contracara, la esclavitud, tuvo, digamos, una potencia simbólica muy fuerte, que es quizá lo que lo llevó a ser la quinta potencia mundial hoy. Hay una cosa más importante. En Brasil, el rico y el pobre dicen el país más grande del mundo. En Argentina, los pobres dicen el país más grande del mundo y los ricos dicen este país de mierda. Es muy distinto. La identidad cultural de Brasil es universal al brasilero. En Chile, el chileno más roto y el más rico aman a Chile. En Argentina, toda la clase media para arriba odia a su país. Esto es una contradicción cultural. Ahora, Julio, vos exteriorizás un desprecio por los empresarios argentinos, que yo lo he visto o lo he escuchado en una sentencia tuya que decía más o menos esto. Yo los veo en un viaje a Miami y con los palos de golf. Ahora bien, yo te pregunto, yo podría compartir o no, y eso no tiene importancia, pero lo cierto es que el 50% de los empresarios de las grandes empresas argentinas son brasileñas hoy. ¿Seguís manteniendo ese juicio? Bien. Solo un imbécil puede salir a privatizar y dejar que vendan todo y que lo compren los demás. Eso demuestra que no hay burguesía industrial. Cuando Cavallo empieza a rematar el país, yo creí, en serio, yo propuse Bungibor. Y propuse Bunge porque era la empresa nacional más grande. Me salieron 4 imbéciles de izquierda a decir que Bunge era el MAI, qué sé yo. Era mejor una empresa estadounidense. Una clase empresaria que decide privatizar y se convierte en gerente de los extranjeros, son retardados mentales, no me diga. Si vos sos el heredero y vendés la propiedad, es porque algo te falla en la croqueta. Por eso no puede hablar nadie. Último empresario, Mario Hirsch. Última concepción empresarial, José Bergelbar y Rogelio Frigerio. Había idea de burguesía. Después vos agarrás, qué sé yo, te decían que Pérez con pan cortaba la rosa. ¿Y a mí qué me importa si corta la rosa? Digo, pero hay alguien que lea y escriba. ¿Te parece que el problema central de la Argentina es que no hay una burguesía nacional? Es que sin burguesía no hay capitalismo. Es más fácil que el diablo. ¿Quién defiende la estructura de una sociedad? El poder económico, antes que el poder político. Sin burguesía paulista no podía haber Lula. Lula es porque la burguesía paulista dice apoyemos a este obrero porque queremos entrar al mundo. Pero acá más bien la idea fue
en algún sentido plebeyista. Es decir, no hay esa aristocracia y por lo tanto gobierna esa clase trabajadora que da... La Fundación Mediterránea es porque no les llega el agua al tanque. Digo, no les da la cabeza. Son mediocres. Porque una sociedad que compra un pensamiento ajeno y lo injerta, Cavallo es de una mediocridad apabullante. Toda esta gente. Entonces vos decís, yo estuve con Menem. Cuando Menem llegaste casi a compartir el gabinete con Cavallo, porque él era canciller cuando vos eras secretario de Cultura, ¿no? Yo voy por orden de Menem a hablar a Bungibor. Y les proponemos que los empresarios se unan y elijan todos juntos un ministro de Economía. ¿Qué era el peronismo? La idea entre la industria productiva y los obreros productivos. Sí. ¿Qué es la izquierda? Gelbar la idea entre los intelectuales universitarios y los marginales. O sea, el peronismo es lo productivo. Sí, lo mismo que intenta también Frondizi, de algún modo. Lo mismo, ¿no?, que intenta Frondizi con otra concepción enriquecida. Y que esté en el Eternauta de Oestergel. Claro. Esa unión en un momento. Pero, si una sociedad, si no haces el socialismo, tenés que reunir lo que produce, no lo improductivo. ¿Cuál es la desgracia de Menem y Kirchner? Son resultado de dos provincias improductivas. Son rentistas los dos. Ahora, Kirchner está en la venta de YPF y en las tragamonedas. Es la idea de la renta, no de la producción. Sí. Algunos te dicen que eso es mussoliniano, que es corporativismo. Digo, decir pavadas se dice en todos lados, pero en todos los países del mundo que funcionan, el empresario y los sindicatos van juntos. Son dos poderes. ¿Por qué tiene tanto poder la CGT? Porque el empresariado argentino, soy amigo de Mendiguren, pobre de Mendiguren, representa su alma y algún amigo de la casa. Ahora, Cavallo y Menem vendieron las empresas públicas, pero los particulares, los empresarios argentinos, vendieron las compañías privadas, como Pérez Compán, que compró Petrobras, y empresas del acero, empresas de la alimentación. Ahora, ¿qué hace que un empresario brasileño no esté inclinado a vender y a depositar sus ahorros en el exterior, y en cambio un argentino? La conciencia. La nación es una conciencia. La nacionalidad es una conciencia. Un empresario alemán después de la guerra, ¿qué sale? A reconstruir Alemania. Pero no habrá razones económicas que determinan. No, vos sos marxista, no. Digo, no, porque pero eso lo pregunto. Es economicismo de marxista. No. Es decir, en la identidad cultural es anterior. Los chinos se pelean con Confucio y Lao Tse, no con Stalin y Lenin. Porque la identidad cultural china es más fuerte que la ideología marxista. Esto que dice Julio quedaría probado por una cosa fuera ya del terreno empresario. Victorio Campo, su legado, lo hace a la UNESCO, porque duda del Estado argentino. Y le dona la casa a la UNESCO. Y después, ni siquiera la UNESCO, digamos, al principio no la manejó bien, a punto tal que hubo que formar un comité, no etcétera. Pero la confianza, ¿no? Los países cuando van a la guerra pierden enamorados de su patria. Digo, nosotros lo que no tenemos es una identidad cultural. La identidad cultural viene de abajo hacia arriba, se genera abajo. Arriba no hay, porque no hay cultura dominante. Somos un país de españoles enamorados de la economía inglesa y de la elegancia francesa, y que van a jugar al golf a Miami. Te dan retardado. ¿Por qué hay tanto psicoanalizado en la Argentina? Porque no hay identidad. Van a buscar en el diván del psicoanalista que no le dejó la raza, o la cultura, o la sangre. Ahora, pero los empresarios que tienen gran éxito en la Argentina, por ejemplo, el presidente de la Unión Industrial actual, que es de Mendiguren. De Mendiguren vendió su compañía más importante. Bueno, vendió su compañía más importante. Y sin embargo, con compañías más pequeñas, supongo, sigue estando al frente de la Unión Industrial. Pero eso porque no hay nadie, porque de Mendiguren piensa más que el resto, además el resto no le interesa. Yo fui a 7 congresos de ideas. Expresan un nivel de un secundario de provincia, son de cuarta, lo escuchaba hablar. No, digo, me parece que lo de fondo es que no hay empresarios enamorados de la construcción, de hacer una sociedad. Por eso venden. ¿Cómo? Y Cristóbal López, Eskenazi y todo ese conjunto. Estamos hablando de los empresarios productivos. Las tragamonedas son... Perón decía que el juego era el impuesto al tonto. Yo estoy en contra del juego. Ahora, si la soja es mala y el juego y la tragamoneda es buena,
la ideología de la izquierda a mí me da un olor raro. Digo, me parece que es eso. Entonces, estamos creyendo que discutimos ideología cuando nadie discute ideología. Se participó en la privatización de YPF y nos damos cuenta 10, 12 años después que se llevaron lo que había en los pozos, no hicieron un agujero nuevo y ahora los españoles nos miran como diciendo, bueno, entonces, yo digo, somos la tercera posición de lo nefasto. Administramos la línea, muy mal. Y los ferrocarriles se lo da a un privado y lo hace peor. Y la minería, yo me pregunto, la minería. A mí me parece que la minería, no hemos hecho un debate en serio. ¿Qué pasa? Que entre la que se lleva la minera, donde Cavallo dijo, para invertir regalen el país, y la que se lleva el intermediario político, no le queda nada a la pobre gente de la zona. Dividen entre el intermediario político y la minera. Y para la zona no queda nada, comprando gaseosa. Entonces, esto es la concepción. Tenemos un liberalismo que es atroz. Porque el liberalismo creía que la desnudez daba riqueza. Una cosa que vos la pensás, no la hizo nadie. Te he escuchado algunas veces en relación con el menemismo, indefendible, es verdad, pero en relación con el menemismo, decir que el kirchnerismo era casi un avance. Pero si uno lo piensa, ¿no? Ese menemismo que vendía empresas y se quedaban con comisiones en el medio, respecto de este kirchnerismo en donde las empresas se las quedan propias personas que aparentemente están vinculadas al poder. Este kirchnerismo que anuncia el tren bala y terminamos con 50 muertos en un tren de hace 50 años. ¿Cuál es el avance? Es importante, la pregunta es, la he discutido mucho. Yo he sido amigo de Menem y muy amigo de Kirchner. Para Kirchner el poder económico era un instrumento del poder. Y Kirchner hace una cosa importante, recupera el poder para el Estado. Vos me podés decir que lo toma para él, el Estado soy yo. Un poco sí, pero el Estado... Un nuevo Luis. Claro, un nuevo Luis. Pero, ¿qué hacía Menem? Che, llévense todo que me voy a jugar al gol, cuando vuelvo guárdenme la valija lo que me toca. No hubo destrucción igual en el mundo. Entonces, acá había una conciencia de poder. ¿Exagerada? Sí. ¿Y lo otro qué era? Un montón de delincuentes llevándose lo que podían. No vendieron la madre porque la tenían enterrada. Ahora, Julio, te vamos a pasar ahora a la actualidad para alejarnos un poco de la historia. Es evidente que existe en este momento conflictos que se sustancian en el seno del poder. Sí. ¿No es cierto? Por un lado está Scioli, estaba Vudú, no sé si ahora está Moyano, y por otro lado está Cristina, está Mariotto, ¿no es cierto?, atacando a Scioli, ¿no? Y vos dijiste una frase que yo la escuché hace unos días en un programa de Metro, en el que estuviste muy sentencioso y dijiste, uno compite cuando es incapaz de conducir. ¿La reconoces como tuya? Sí, claro. Uno compite cuando es incapaz claro. de conducir. Y a renglón seguido inmediatamente dijiste esto. No sé si lo podés ampliar para este programa. Scioli está obligado a defenderse, no puede hacer otra cosa. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cuál va a ser la defensa de Scioli? ¿Qué va a hacer? ¿Va a emitir patacones? ¿Va a convertirse en el secretario general de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se va a sustanciar? ¿Cómo ves el horizonte de sustanciación de este conflicto que progresa de una manera difícil de saber el desenlace? Primero vos ponés a Vudú y Mariotto en el juego del poder, que no están sondeados. En el juego del poder está la presidenta, Macri, Scioli y Moyano. Si la presidenta, si el gobierno avanza y destruye a Scioli, se autodestruye. Entonces, la defensa de Scioli es, si matás a la provincia, te moriste vos. Están como el viejo y el pescado en Hemingway. Es el viejo y el viejo y el mar. Entonces, ese es el por qué no pueden destruir a Scioli. Primero. Segundo, Moyano implica un punto de inflexión, porque es dejar de contenerlo de afuera y encontrar un pedazo de adentro que se te fractura. Además, Moyano es un sindicalista. Los que aparecen ahí que firman son individuos que manejan obras sociales. Algunos los sigue la tía, otros dos sobrinos. Digo, Moyano es un sindicalista con un gremio fuerte y una lealtad gremial, que los demás no tienen. Uno anda a caballo, otro, digo, están en otra. Dejaron de ser sindicalistas hace rato.
Entonces, la estructura de poder acá está. Vos lo ves a Wiener y los radicales. Te da la impresión de que no logran instalarse como un poder posible y arrastran la debilidad de Alfonsín y la gran debilidad de la Rúa. Y no pueden salir de eso. Con lo cual, si yo tuviera que tomar, digo, quedan como actores Macri y Scioli. Y como actor central también, Moyano. En este juego se va a dar o no una alternativa superadora. Si el gobierno termina bien parado, lo hereda Scioli aunque no lo quieran. Porque después los inventos, estos que tienen un gobernador que va a hablar pero está mudo. Esto de que hay jugadores en el banco que lo pongo en la cancha y son genios es un cuento que nadie cree. El que no salió a la cancha todavía es porque no le da la cabeza. Y acá, que tienen conciencia de poder, hay 3. Entonces me parece que si Cristina va a la reelección, Scioli va a tener que decir me opongo, ¿o no? Como Duhalde en su momento con Como Menem. Duhalde, con otro nivel, digo, porque Duhalde, digamos, Duhalde lo hace desde otro lado, pero... Llegó a amenazar con un plebiscito Duhalde para... Bueno, pero Duhalde, es una cosa que... Pero me parece que Scioli y Macri son como 2 actores de centro en una sociedad donde se corre desde esa izquierda a ese centro. ¿Te sentís más cerca de Macri? No, yo sigo siendo peronista, me siento más cerca de Hugo Moyano. Cuando hablo con Hugo, hablo con Macri desde ya, hablo con Scioli, pero con Hugo me siento más cercano. Ahora vos dijiste también en una de tus últimas intervenciones públicas que Moyano era el que mejor expresaba la rebeldía del peronismo. Y sí, claro. La rebeldía. Claro, al gobierno. ¿Cuál es la rebeldía? La rebeldía del peronismo es decir, señor, este gobierno no es peronista. Eso es ¿No lo es? No, más bien que no lo es. Viven hablando mal de Perón. Usan el nombre de peronismo porque si no, si ponen el nombre del partido de Heller o el partido de Sabatella, sacan 3 votos, que es lo que tienen Heller y Sabatella. Entonces se meten todos detrás de una foto que Como dice... Abelardo Ramos en los 70. Pero Abelardo era digno, era un pensador. Estos no, estos son otra cosa. Lo dije porque ahí Abelardo justamente en las 2 elecciones cambió mucho cuando iba como colectora. Era un genio, un tipo brillante. Él es la izquierda nacional. Tiene una historia, lo puede hacer. Pero acá hay oportunidad. No podemos compararlo con Mariotto. Acá ponen un cartel que dice peronismo para que la gente vote y después salen todos por izquierda, sale José Pablo Feynman, que fue mi amigo, entonces dice, no, nosotros. Están convencidos que el que escribe la historia es más importante que el que la hizo. Tienen que ir al psiquiatra, muchachos. La historia la hizo la gente. Y si la clase media intelectual la quiere criticar, y es simpatiquísimo, pero no cambia nada ni aporta un pepino. ¿Y qué opinás de este reflotamiento que ha hecho el gobierno del tema Malvinas? Creo que hay una búsqueda de la unidad nacional en un elemento externo y que la búsqueda de la unidad nacional se tendría que dar en las necesidades de lo interno. Al estilo Bismarck. En los marginales, en los caídos del sistema, en todo este dolor que tenemos, ahí tenemos que encontrar la unidad. Encontrarla afuera, la verdad que es una trampa que no le sirve a nadie. Me daría la impresión de que cada vez que un gobierno argentino está en problemas, busca el tema Malvinas como para galvanizar. Cada vez que un ser humano busca en el afuera resolver la contradicción del adentro es porque le falló el psicoanalista o la conciencia, pero es un error. Julio, ¿crees que hay alguna posibilidad de que termine esto en una crisis al estilo de la que terminaron otros gobiernos peronistas? No. Primero, hay una cosa que es, si el peronista era Menem, el peronismo es tan amplio que la izquierda y la derecha se refugian en él. Pero el de Menem era de derecha y en la Argentina ese conservadorismo hizo estallar los gobiernos militares y también lo hizo estallar a Menem. Ese conservadorismo liberal estalla siempre. Porque vive de lo que vende, se le acabaron las joyas y no tiene más nada que vender. Esta izquierda tiene algo más de lógica y de coherencia, es distinto. Pero ninguno de los dos son peronistas y peronistas ya somos todos. Digo, acá lo que hay que ser es de centro izquierda, de centro derecha. Dejémonos ver. Ya está. ¿Y de qué manera se va a resolver esta crisis que uno ve, que es evidente, porque tienen que solucionar problemas, por ejemplo, de precios relativos, de tarifas? ¿De qué manera se va a sustanciar? Porque siempre se arregló tradicionalmente, acá en Argentina, con una hiperinflación que acomodaba las cosas. Me parece que no estamos en tal situación que el hecho de la producción de alimentos nos pone en un lugar digno, que el deterioro de los términos de intercambio se revirtió.
Entonces ya las cosas son totalmente distintas. Antes era por carencia, ahora es por exceso, es otra cosa. Y por exceso se arregla. En la Argentina necesitamos ponerle pasión a la cordura, porque a la demencia le sobra y a la cordura le falta. Muchas gracias, Julio, por ser el primer invitado de la temporada 2012. Gracias a Natu Poblet, que nos ha permitido hacerlo en Clásica y Moderna, en este edificio, en donde no sé si sabías que vivió el presidente Ortiz aquí arriba, y también un gran periodista, Ramiro de Casasbellas. Así que, bueno, muchísimas gracias y ha sido un lujo. Hasta el próximo domingo. Chau.